Uno, dos. Ahora sí. Hermanos, que estén bien en este momento que estamos juntos para reflexionar acerca de la palabra del Señor. Gracias a Dios que Él nos da el tiempo, que Él nos da la oportunidad de compartir su palabra para poder reflexionar sobre ella. Previo a leer la palabra, vamos a tener un tiempo de invocación a Dios. Oremos. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora, Dios, permítenos a leer tu palabra, que tu espíritu la vuelva verdades en nuestras vidas, que la vuelva alimento para nuestras vidas y que Dios
tú nos guíes en la reflexión de la misma para entender y hacer tu voluntad. En Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Romanos capítulo 12, versos 4 al 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5 dicen así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay algunas doctrinas, algunas verdades que deben estar muy, pero muy claras, definidas, si quiere, en todo cristiano serio, responsable, comprometido, o todo aquel que quiere llegar a comprender la voluntad de Dios y poder realizarla en su vida. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? Sería una pregunta importante que todos deberíamos contestar, porque la iglesia es importante en el plan de Dios. Además de eso, ¿de qué es la iglesia? Cabría preguntarnos, ¿para qué es la iglesia? O sea, ¿cuál es el fin y el propósito de la iglesia? También debe estar claro, y que quizá ya muchos lo tenemos así, claro. Y otra pregunta que deberíamos también tener una respuesta y una actitud y un acto de obediencia es: ¿cuál es mi función o mi papel en la iglesia de Dios? Vale la pena reflexionar acerca de estos temas, y más allá de la reflexión, vale la pena tomar con seriedad, con responsabilidad y con una actitud de servicio estas tres preguntas. En este breve tiempo que vamos a estar reflexionando acerca de la palabra de Dios, vamos a hablar acerca de verdades sobre nuestra participación en la iglesia. Repito, verdades sobre su participación, sobre mi participación, sobre nuestra participación en la iglesia de Dios. Dice el pasaje que nosotros hemos leído que la iglesia es un solo cuerpo, y extiende esta parte, esta verdad, diciendo que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Debe tener y haber unidad en la iglesia. Debe existir un mismo sentir, un mismo pensar, como la Biblia nos invita a tener. Cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de que es algo que está formado por todas y cada una de sus partes que están unidas para existir en ese cuerpo. Y cuando hablamos de miembro, estamos hablando de cada parte que compone ese cuerpo. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, estamos hablando de un todo formado por partes. Esas partes, para poder existir como iglesia, deben estar unidas. Y cuando hablamos de un miembro, estamos hablando de cada parte que compone ese todo o ese cuerpo. Y decimos que debe existir unidad. Y es cierto, si un miembro de mi cuerpo se desprende, ya no forma parte del cuerpo. Eso está bien claro. Por eso 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, palabras de Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Escuche bien las palabras del apóstol: que estéis más o menos unidos. No dice así, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Primera Corintios, dice esta gran verdad respecto a la voluntad de Dios y su iglesia para poder ser un cuerpo, considerarnos un cuerpo y a la vez vivir en unidad. La segunda verdad es que cada miembro del cuerpo tiene una función. Dice que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero luego sigue diciendo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esto nos lleva a la verdad de que la palabra de Dios claramente enseña que sí es cierto. Somos diferentes personas, somos diferentes mentes, diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar de repente, pero en Cristo venimos a ser uno y muchos a la vez. Y dice la palabra que no todos tienen la misma función, pero podemos concluir que cada miembro tiene una función y esa es la segunda verdad. Usted como miembro de la iglesia tiene una función, se le ha delegado una función por ser parte de la iglesia. Y cuando hablamos de función hablamos de una tarea, hablamos de la actividad propia de cada miembro. Usted debe identificar cuál es la voluntad de Dios respecto a esa tarea que Él quiere que usted desarrolle en su cuerpo, en la iglesia. Usted debe estar claro cuál es su función en la iglesia. Primera Corintios capítulo 12, verso 7 dice, pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación. En otras palabras, a cada uno le es dada la función, una función. Podríamos decir en ICES, no todos son maestros, no todos son predicadores, no todos son de repente dados a hacer determinadas funciones, pero podemos ver en la iglesia diferentes formas de servir, diferentes formas de funcionar. La tercera verdad que podemos obtener de la lectura que hemos leído es que somos muchos miembros realizando diferentes funciones, pero para provecho del cuerpo o la iglesia. Es interesante que la palabra de Dios no dice que que un miembro es más importante que el otro, no. Ningún miembro es más, ningún miembro es menos que el otro. Cada uno de ellos formando parte del cuerpo, parte de la iglesia, tiene una función. Y dice 1 Corintios capítulo 14, verso 12, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en esos dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y en el versículo que leímos de 1 Corintios 12, verso 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el provecho no se lo lleva en sí el miembro, el provecho se lo lleva todo el cuerpo, toda la iglesia. Por eso es importante al reflexionar acerca de la iglesia, acerca del nacimiento de la iglesia, acerca de la vida de la iglesia, acerca del presente y el futuro de la iglesia, es importante entender estas grandes verdades. La iglesia es un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. También es importante entender que cada miembro de la iglesia tiene una función. Usted la tiene. No ejecutar la función que Dios le ha encomendado es
ocasionar pérdida para el provecho de la iglesia. Y en tercer lugar, sí somos muchos miembros realizando distintas funciones, pero el provecho es para el cuerpo en general, puesto que cada función desarrollada, ejecutada, cada miembro operando, trabajando, ha de resultar en edificación de la iglesia misma. Por eso, estemos dispuestos, prestémonos, obedezcamos la voluntad de Dios y entendamos, actuemos de acuerdo a estas grandes verdades. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Soy miembro con una función y la función que cada uno desarrolle será para provecho del cuerpo de Cristo. Y esto resultará en la gloria y honra de Dios. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender la perfecta unidad que debemos tener en tu nombre. Ayúdanos a entender como miembros, que cada miembro comprendamos que hay una función que desempeñar y que esa función desempeñada, ejecutada, resultará en edificación, en provecho para tu cuerpo, para la iglesia. Padre, que cada persona, Señor, que está escuchando hoy, sea ministrada por tu presencia, por tu espíritu, conforme a sus necesidades, conforme a sus peticiones. Padre, cubre cada necesidad, cubre cada vida, cubre cada persona, cada familia. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.